Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la Revolución Rusa y en concreto vamos a tratar los primeros pasos del régimen bolchevique. Tras el levantamiento de octubre va a abrirse un periodo de inestabilidad tanto política como militar que va a durar aproximadamente entre 1917 y 1921. En noviembre prácticamente el área septentrional de Rusia estaba en manos de los bolcheviques, pero aún quedaban en grandes territorios que seguían en manos de las antiguas autoridades zaristas. Veamos las primeras medidas que va a tomar este gobierno bolchevique. El objetivo principal de los bolcheviques en los primeros momentos, los primeros años, va a ser mantenerse en el poder, hasta que se produjera un estallido revolucionario en el resto de Europa. Tenían que esperar para que el socialismo triunfara a nivel mundial, ya que no pensaban, sobre todo Lenin y Trotsky, no pensaban que el socialismo se pudiera implantar en un único país y menos aún en Rusia, dada su situación económica. Ante esta situación de mantenerse en el poder, van a poner en marcha una serie de medidas que en principio van a buscar satisfacer las peticiones del pueblo y en algunos casos no las propiamente bolcheviques. Se va a repartir las tierras entre los campesinos. Las tierras van a ser confiscadas y repartidas por los soviets entre los campesinos. Van a ser confiscadas en su mayoría a grandes propietarios. Se va a eliminar la propiedad privada y se va a prohibir el empleo de mano de obra asalariada. También va a haber cambios en la organización del trabajo, ya que la producción de la fábrica va a pasar a estar en manos de los trabajadores. Eso en la teoría. En la práctica los soviets y luego el partido bolchevique serán los que controlen la producción de la fábrica. Por otro lado, también se va a nacionalizar los bancos y se establecerá la jornada laboral de 8 horas. Y finalmente hay que comentar que no se va a reconocer la deuda internacional que había contraído el régimen zarista. También, y ya lo habíamos comentado en la unidad, en el apartado anterior, se va a buscar la salida de la Primera Guerra Mundial. Se va a buscar la salida porque continuar en la lucha va a ser totalmente imposible, el ejército va a estar desorganizado, va a haber un gran número de deserciones y ante esta situación los alemanes van a imponer sus condiciones a la hora del alto el fuego y del tratado de paz. Se va a confeccionar la paz de Brest-Litovsk en marzo de 1918, en la que Rusia va a perder muchos territorios, Finlandia, Estonia, una serie de territorios, que va a ser importante porque en estas pérdidas se va a incluir una pérdida a nivel económico, ya que eran zonas con una importante minería e industria. También se va a convocar unas elecciones, a una asamblea legislativa, que los bolcheviques van a conseguir solo el 25% de los votos y Lenin terminará disolviendo esta asamblea constituyente. Va a ser sustituida por un consejo de comisarios del pueblo en el que vamos a encontrar a Lenin, a Trotsky y a Stalin, van a formar parte de él. Va a estar controlado por el partido bolchevique. Y también va a aparecer un poder legislativo en manos del Congreso de los Soviets o Soviet Supremo, es decir, la reunión de todos los soviets, y tanto en ese Consejo de Comisarios del Pueblo como en el Congreso de los Soviets va a tener una importantísima presencia el partido bolchevique. De esa manera se va a terminar la dualidad de poder que habíamos visto en el gobierno provisional que surge después de que abdicara el zar, en el que vamos a tener un gobierno por un lado y luego el poder de los soviets por otro. Aquí, tanto los soviets como el Consejo de Comisarios va a estar controlado por el partido bolchevique. Veamos la guerra civil. La guerra civil se va a producir entre 1918 y 1921 por que se van a enfrentar los bolcheviques contra una coalición antibolchevique. Veamos quiénes son los integrantes de esta coalición. Por un lado vamos a tener a los rusos blancos, que va a estar dirigido por militares zaristas y apoyado por el clero y grupos conservadores, la nobleza, por ejemplo. Vamos a tener también grupos revolucionarios marginados que van a ser apartados por los bolcheviques. Vamos a tener socialrevolucionarios, incluso un ejército anarquista en la zona de Ucrania. Vamos a tener también ejércitos de naciones periféricas, de países cercanos a Rusia, que van a temer el ataque ruso y van a luchar contra los bolcheviques. Y por otro lado, incluso vamos a tener ejércitos aliados. Cuando nos referimos a aliados, nos referimos a potencias europeas como franceses, británicos, estadounidenses y japoneses que van a entrar en el conflicto, ya que se ve a Rusia como un enemigo, el hogar de los revolucionarios.
Esta guerra va a ser ganada por los bolcheviques por varias razones, algunas bastante obvias a priori. En primer lugar, esa coalición va a estar muy desunida, va a ser muy heterogénea y no va a ser un enemigo, no va a hacer nunca, no va a producir nunca un frente común contra los bolcheviques. Va a tener el apoyo de los campesinos y los obreros, ya que van a ver que si los bolcheviques pierden, van a perder muchas de las cambios del poder o de las nuevas cosas que habían conseguido con el triunfo bolchevique. Y también otro factor importante es la creación del ejército rojo, lo hará Trotsky y basado en el antiguo ejército zarista, pero con una férrea disciplina. Y también hay que comentar el aspecto económico. La economía de guerra en la que todos los sectores, todos los recursos, sobre todo el campo y las ciudades van a destinar su producción al frente, es lo que vamos a llamar comunismo de guerra. Eso va a hacer que el control del Estado maneje esa producción y causará cierto descontento entre el pueblo, ya que lo que habíamos comentado del control de las fábricas por los trabajadores en estos momentos se va a perder, porque va a estar controlado por el Estado. Hablemos ahora de la Tercera Internacional, qué es lo que es y qué importancia tiene. Bien, los revolucionarios soviéticos, los bolcheviques, van a considerar que los partidos socialistas de las distintas potencias europeas se habían alejado de los ideales iniciales del marxismo y del socialismo. Ya no querían destruir el capitalismo, sino lo que querían era, o se conformaban con mejorar la situación laboral, política y social de la clase obrera. Habían perdido esa idea de acabar con el capitalismo. Los bolcheviques propugnan o proponen crear partidos dispuestos a liderar esa revolución necesaria en el resto de los países, sobre todo el resto de los países de Europa, liderar una revolución similar a la que había ocurrido en Rusia. Se crea, por tanto, la Tercera Internacional o Comité en Moscú en 1919. ¿Qué es lo que se plantea? Pues se plantea un llamamiento a que los partidos socialistas abandonen la Segunda Internacional y se adhieran a esta Tercera Internacional. Y se crean en 1920 21 condiciones, las 21 condiciones, que son los criterios, los requisitos que deberían de cumplir los partidos que vayan a adherirse a esta Tercera Internacional. Principalmente aparece la idea de expulsar a los dirigentes con ideas reformistas o aceptar, y hay que aceptar los ideales bolcheviques. Esto va a producir una división en los partidos socialistas y van a aparecer los partidos comunistas. Veamos cómo la revolución afecta fuera de Rusia y qué levantamientos o revoluciones van a producirse, como decimos, fuera de Rusia y qué resultados tiene. Bien, como ya hemos comentado, uno de los objetivos principales de la revolución soviética era que se expandiera a otros lugares del mundo, en concreto a las zonas cercanas de Europa, ya que los bolcheviques, esperaban que los obreros, influidos por estas ideas, secundaran la revolución rusa. Esto no se llegó a cumplir, no tuvo el resultado esperado, aunque, como decimos, las noticias de que en Rusia se estaba creando un estado obrero, un estado campesino, va a influir mucho en los movimientos, sublevaciones, huelgas que van a darse en Europa entre 1918 y 1921. Vamos a hablar de alguna de ellas. En primer lugar, habría que hablar de Alemania y de Austria-Hungría, donde se producen revueltas que causan la queda del fin del imperio en la última parte de la Primera Guerra Mundial. Y, por ejemplo, la Liga Espartaquista en 1919 intenta que esta revolución o esos movimientos que se producen en esos momentos tiendan hacia una revolución socialista. Eso va a ser abortado por el ejército y por fuerzas paramilitares que acabarán o atacarán gravemente a la Liga Espartaquista, sus principales líderes serán asesinados, pero también va a ser el origen del futuro Partido Comunista Alemán. Es decir, esta revolución es atajada y no llega a completarse. Tras la paz que se logra, después de este levantamiento y del fin de la parte final de la Primera Guerra Mundial en Alemania, pues aparece un estado en la que, un estado republicano, en la que se va a conceder algunos elementos hacia los obreros y hacia los campesinos. Y eso hará que los disturbios y los levantamientos terminen. Por otro lado, en Hungría también se instaura momentáneamente un régimen comunista, pero durará un corto periodo de tiempo.
También vamos a tener huelgas en España, en Francia, en Italia, en todo este movimiento. Se van a conseguir finalmente algunas mejoras, jornadas de 8 horas, mejora de la economía de los trabajadores, y cuando eso se consigue las huelgas terminarán remitiendo. Bien, hasta aquí el punto, el apartado dedicado a esos primeros años del gobierno bolchevique, y en el siguiente ya veremos principalmente la creación de la URSS y el gobierno de Stalin. Espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.